¿Verdad? Los mensajes que he estado elaborando, las predicaciones, los sermones, como que pues, sí le hemos dado un toque profético, nos hemos inclinado a abordar el tema de lo que está por venir y de lo que está viniendo y de lo que está pasando. Primera razón, porque la Biblia lo dice. Segunda razón, porque este tiempo de actualidad se está viendo, se está viviendo. Y tercera razón, porque el mundo está gimiendo, porque el mundo está inundado de tinieblas. Habrá que explicar cuando decimos tinieblas a qué nos referimos. Y eso, tenemos que empezar por la casa de Dios, ¿no? Entonces, amados hermanos, escuchen la palabra, revisen la palabra, comprométanse con el Señor, ¿verdad? Este es el porqué, el reflexionar los tiempos que vivimos a raíz, vuelvo a repetir, de unos meses en que pues nuestras ciudades y país se sacudió como una llamada de atención simplemente, y un deseo, creo que de Dios, de que la iglesia despierte para escuchar lo que tenemos que escuchar y para no cerrar el corazón o cerrar los oídos o taparnos los ojos y tratar de no ver. Al contrario, ahora más que nunca, tener nuestra mirada, visión bien clara, nuestros oídos para oír la voz de Dios bien abiertos y un corazón también sensible, ¿verdad? Sensible. Yo medito todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo, mucho tiempo. Gran parte de mi pensamiento, hermanos, está enfocado a la palabra del Señor, y de forma especial también a lo que estamos viviendo, a lo que está sucediendo. Ahora, pues no es de sorprenderse lo que sucede afuera, ¿verdad? Cuando nos encontramos a una persona que no conoce de Dios y que vive una vida desenfrenada y aparentemente nada sucede, pero sí está pasando algo, sí está sucediendo algo. Es decir, hermanos, entonces ponernos a pensar hacia afuera, ya sabemos lo que vamos a encontrar. Ahora el asunto es pensar adentro, pensar en uno, en la iglesia, pensar en los que quieren buscar de Dios. Ahí es donde, hermanos, reside todo el asunto de donde los cambios tienen que suceder. Entonces, sumando a esto, hermanos amados, que la historia universal cuenta en todo el mundo. No se puede decir que solamente esta historia de la Reforma, ¿sí? La historia que trajo una revolución en la historia de la iglesia conocida o popular de aquel entonces, que a Alemania solo le interesó, que a Inglaterra solo le interesó, que a los países de Europa. No, hermanos, porque pues el evangelio es predicado en todo el mundo, y a nosotros también nos debe de interesar y nos debe de llamar la atención cómo se escribió la historia para no volver a cometer los mismos errores. Así que decíamos, ¿verdad?, en las reuniones anteriores, que de pronto el corazón de algunos hombres pues empezó a despertar y empezaron a reaccionar, porque algo tenía que cambiar. El pensamiento, la fe o el conocimiento que se tenía y la gente tenía no era verdaderamente el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios viene por la palabra de Dios. Amén. Entonces hubo un cambio, hubo una reforma, hubo una revolución que empezó a cambiar al mundo y lo sigue cambiando hoy. ¿Sabe una cosa? Este es el tiempo donde ahora una vez más están sucediendo las cosas, y vemos cambios en la tecnología, en la ciencia, y vemos cambios en el mundo, en la política, en los gobiernos, vemos cambios en la sociedad, vemos cambios en la familia, y desafortunadamente en medio de mucho progreso por un lado, hay un retroceso por otro lado, ¿no? Así que de pronto la maldad se ha incrementado tanto que ha tocado la familia y todos esos aspectos que hoy vemos que son de debate y cuestiones así. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Ustedes saben de cómo ha llegado el pecado a afectar tanto que ya la gente va contra naturaleza, dicho claramente la palabra de Dios, por decir un paso tan atrás que el mundo está dando. ¿Y la iglesia dónde está?
¿Y nosotros dónde estamos? Entonces, por eso este mensaje está titulado La iglesia al final de los tiempos, y vamos, hermanos, a meditar en los pasajes de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La pregunta que yo me hago es: ¿cuál es el rumbo que cada congregación, que cada iglesia está tomando? Usted conoce, además de esta congregación, quizás conoce otra iglesia, o conoce muchas iglesias. Nosotros, mi esposa y yo, que nos reunimos en las juntas mensuales de pastores, no conocemos tanto las congregaciones como conocer a los pastores. Y vemos, ¿verdad?, que igualmente cada pastor está luchando, está batallando, está buscando la manera en que la congregación salga adelante, salga a flote. Y ahí es entonces el punto donde se comienza, queridos hermanos, a crear una diferencia entre una iglesia y otra. Pues esto no es nada extraño, porque si Apocalipsis habla de las 7 iglesias de Asia, ustedes pueden ver cómo el Señor Jesucristo les llama la atención, les exhorta, les alienta, ¿verdad? Y les da una promesa, pero cada una de una forma diferente, porque no eran exactamente iguales. Vivían circunstancias diferentes, aunque, ¿verdad?, aparentemente eran de la misma época. Entonces, mi objetivo, hermanos, es que yo pueda irles compartiendo exactamente esto, de cómo, hermanos, hay una diferenciación, ¿verdad?, entre una comunidad y otra, que puede resultar para bien o está resultando para mal. Ese es el detalle, ese es el asunto, porque nosotros nos sentamos junto a algunos pastores de los que pensamos y revisamos nosotros mismos también, ¿no?, antes de hacerlo hacia los demás, pero estamos en unos asuntos inconformes. Estamos protestando con los protestantes porque protestamos que algo no está bien. Ahora, la historia cuenta en la Reforma que hubo hombres que protestaron, por eso se les apodó así, se les llamó, estos son los que protestan, porque querían un cambio. Pero ¿saben una cosa, queridos hermanos? El cambio en la iglesia no está gestado hoy solo por mí o por ustedes o por alguien de unas décadas atrás o por alguien hace 500 años, no. El cambio siempre lo ha pedido el Señor Jesucristo. Él es el que ha hecho el llamado a la iglesia para venir y volver otra vez a su primer amor, a sus primeras obras, a estar apasionado, a estar instruido en la palabra, no ser tolerante al pecado. ¿Están aquí? Perfecto. Entonces, en el anhelo del amor de Jesús por su iglesia, Él siempre ha querido desde el principio que algo cambie. Y cuando la iglesia no ha oído la voz del Señor y se ha comprometido a hacer ese cambio, y llamemos, hermanos, hagamos pausa, iglesia como tú personalmente, tú eres la iglesia, pero también a forma corporativa o local, que somos nosotros, pero a todos nos incluye también los hermanos que están allá y todos los de la calle Madero, un montón, ¿verdad?, de circunvalación para abajo, todos ellos, y los de allá y los de allá, todos somos la iglesia. Pero hablemos personalmente así, ¿no? Cuando yo no he oído la voz de Jehová y no he hecho el cambio, entonces, hermano, en lugar de avanzar, estoy retrocediendo. En la vida espiritual no hay un estar en pausa. O avanzas o retrocedes. Y si no vas avanzando, vas retrocediendo. Y si tú no vas retrocediendo, es porque estás avanzando. Pero es como un río, recuérdenlo. Eso es como un río. El río fluye. Las aguas estancadas se enferman. Tienen que fluir las aguas. Si el flujo es pequeño o el flujo es abundante, pero el agua tiene que correr. Y así la vida espiritual. Y así es la vida de la iglesia. Y la iglesia debe de saber qué rumbo está tomando. Y usted tiene que cobrar una voz de alerta de que usted está yendo en el rumbo correcto. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo saber entonces que estamos en el rumbo correcto y que lo que el Señor hará con nosotros no será exhortarnos, sino será alentarnos y darnos una promesa que todos queremos alcanzar? ¿Cierto o no? Diga conmigo, yo quiero alcanzar la promesa. Amén. Ahora, por favor, diga a su hermano que está junto, ¿estás dispuesto a escuchar la voz del Señor?
Muy bien. Entonces, hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a iniciar primero por establecer algunas cosas fundamentales antes de abordar los 3 primeros capítulos de Apocalipsis. Por esto está dicho a lo largo de las Escrituras. En Colosenses 1:18, por favor. ¿Están listos? Amén. Bueno, la Escritura dice lo siguiente en Colosenses 1:18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Solo con este pasaje vamos a explicar cuáles son estos principios. Sabemos que el texto habla de Jesús. Amén. El texto habla de Yeshua. Él dice, y Él es, ¿quién es Él? Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es Él? Él es la cabeza del cuerpo. Yeshua es la cabeza del cuerpo. Ahora, ¿quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Ok? El principio es elemental. Implica, hermanos, toda la autoridad. Significa que solo hay cabeza y cuerpo. No hay lapsos intermedios conocidos como el clero o conocidos como jerarquía. No hay jerarquía aquí. Aquí solo Cristo es la cabeza de todos y todos somos iguales. Y lo repito una y otra vez, y se lo digo, hermano, para que usted esté atento, para que exactamente cuando tenemos contacto con una diversidad dentro del cuerpo de Cristo y le ha dado lugar a veces a ideas católicas, ¿verdad?, romanas de la antigüedad, en los que alguien se coloca en un estatus superior al resto del cuerpo, y usted accede, ¿verdad?, como a aceptar ese cierto zona VIP que solo le puede tocar a algunos. En el cuerpo de Cristo no hay zona VIP. O sea, en el cuerpo de Cristo somos el cuerpo de Cristo, no somos el cuerpo de Cristo. Y es igual el lugar que puede ocupar un apóstol o un pastor o un evangelista. El mismo lugar que puede colocar un adorador o un congregante. Amén, hermanos. Lo que hay en el cuerpo de Cristo en esta situación solo es una función. Y yo ya encontré la mía. Yo en el cuerpo de Cristo funciono así, y así otra persona funciona en una forma distinta, es decir, cumple un propósito, una tarea particular que no lo hace superior a su cabeza, ni tampoco lo hace superior al resto del cuerpo. Es igual que el resto del cuerpo. ¿Están aquí? Amén. Entonces mire que la limpieza de la casa es abundante. La limpieza de la casa es abundante, y si nosotros limpiamos la casa y traemos orden, vamos a tener bendición. Amén. Va a haber exactamente eso que estamos hablando, que el Señor anhela, un progreso. Diga conmigo, un progreso. Amén. Ok, que ese progreso va a ser galardonado claramente en Apocalipsis 2 y 3. Sin embargo, cuando nosotros cerramos el corazón y la mente y nos bloqueamos y no accedemos a desarraigar ese polvo, esa levadura, esas cuestiones del pasado, del ayer, que se agregaron y no son bíblicas, hermanos, nos vamos a ir en un retroceso. Está claro en el libro de Apocalipsis. Ustedes lo van a ver. Entonces, volvemos a estos principios. Cristo es la cabeza del cuerpo, que significa que Él tiene toda la autoridad y todo el poder para su iglesia. Hermanos, es que el Señor dictamina de forma personal sus deseos. ¿Sí? Él, cuando Él desea, hermano, usa un siervo, o si no, Él directamente. Él personalmente, usted está orando y el Señor le dice amén o no amén. ¿Alguna vez Dios les ha hablado mientras está usted orando? ¿Alguna vez usted ha percibido la voz del Señor, que algo le da una dirección por su espíritu? Sí, hermanos amados, Él personalmente se encarga de sus asuntos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Sí, es decir, hermanos, Él está pendiente de nosotros. ¿Sí? No solamente del orden del cuerpo o de quien ministra en algo. No, Él personalmente a la ovejita más pequeñita, Él la cuida. No solo cuida del mayor, del grande y del gran siervo de Dios,
cuida del más pequeño también. Por eso dice uno de mis pequeñitos. Dígale: Señor, te alabo. Gracias, Dios. Amén. Pues es que somos el cuerpo de Cristo. Aquí está la clave. El cuerpo no puede ser distinto de la cabeza. Por favor, díganlo conmigo. El cuerpo no puede ser distinto de la cabeza. Así es. El cuerpo tiene que ser íntegro. Tiene que ser uno con la cabeza. No puede estar distinto. Y fíjense, hermanos, que precisamente después de nosotros mismos, hermanos, nosotros mismos, aquí atención aquí, nosotros mismos, hermanos, después de haber estudiado una y otra vez, no terminamos a veces de escudriñar el pasaje. Amén. Pausa, por favor. Bueno, en todos lugares pasan accidentes, ¿no es cierto? Si no, vamos a estar conteniendo la risa. ¿Ya? ¿Seguimos aquí? Gloria a Dios. Bueno, amén. Entonces, hermanos, Cristo exhorta a su iglesia, a usted, a cada creyente, a cada congregación, en cada momento, a corregir lo que está distinto a Él. Si hay algo distinto a Él, entonces es porque está mal, ¿no es cierto? Porque el cuerpo debe ser similar o semejante a la cabeza, para ser uno con Cristo. Cuando tomaron la decisión los que fueron en cierta forma responsables de formular el canon de la Biblia, determinaron colocar el nombre de Nuevo Testamento a los escritos, ¿verdad?, en relación con el Evangelio y en relación con Jesucristo. Este nombre, Nuevo Testamento, ¿qué significa? El nuevo pacto. Y habla de pacto. ¿Y qué tipo de pacto es ese pacto? Bueno, ya lo sabemos. Es un pacto de fidelidad. Es un pacto como un pacto matrimonial. Por eso, ¿quién es la iglesia? La esposa de Cristo, ¿no? O la novia, ¿ok? La novia de Cristo, la esposa de Cristo. ¿Quién es Cristo? El marido de la iglesia, el esposo. ¿Por qué se emplea esta referencia? ¿Por el qué? Por el pacto de fidelidad. Entonces es valiosísimo entender, hermanos, que la exhortación, el aliento, la promesa está en relación con el pacto de la fidelidad. Porque lo que el Señor espera de su pueblo, de su cuerpo, de su iglesia es la fidelidad. Porque Él es fiel. Y nosotros debemos ser fieles a Él. Y fiel, decíamos, ¿verdad?, que en el hebreo se entiende como la emunah, es decir, la fe. ¿Ok? Es la fidelidad para con Él, en que yo he creído en Él, en que yo estoy esperando que Él vuelva, y por eso tengo un estilo de vida que a Él le agrada. Ahora es mi responsabilidad, y no puedo entregarle así simplemente a cualquiera esos cuidados, esas atenciones que mi Señor, que mi cabeza, que mi esposo merece. ¿Me explico, amados? Ok. Entonces, por eso estábamos enfatizando, ¿verdad? Aquello que es distinto a la cabeza, entonces es porque está mal. Y el Señor Jesucristo lo hace ver. Cristo exhorta a cada creyente y a toda la iglesia a corregir lo que es distinto a Él, para ser uno. Por eso la palabra de Dios dijo desde el principio: varón y hembra los creó, ¿verdad? Y la mujer se unirá a su marido y serán una sola carne, que más apropiadamente expresado es para una sola carne. Varón y hembra para una sola carne. ¿Ok? Eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Para una sola carne
fidelidad. Aquí está encerrado el misterio de Efesios 5, ¿no? Por eso dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, santificándola y lavándola en su sangre preciosa, preparándola como una novia ataviada, gloriosa, sin arruga y sin mancha. ¿Es cierto? Voy bien, voy muy bien, me siento muy bien compartiéndoles hasta este punto el mensaje, hermanos. Entonces, aquí vamos a conectar Apocalipsis. ¿Quieren abrir su Biblia? Estoy emocionado. Me sudan las manos. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, cómo el libro más profético de la Biblia, si se puede expresar así. Ok, entonces, siguiente. A ver. ¿Cómo es que el libro más profético de la Biblia inicia con el capítulo 1? Y es lo cual es bien lógico, ¿no? Más atrás, que empiece con el capítulo 1, no puede comenzar con otro capítulo. Que comience con el capítulo 1. A ver si ustedes me encuentran donde voy. Diciendo lo siguiente: la revelación de Jesucristo. Ajá. O sea, el Apocalipsis, el libro más profético de la Escritura, inicia con la revelación de Yeshua. ¿Sí? Capítulo 1 dedicado especialmente, a esa visión gloriosa. ¿Ok? A esa revelación. Y posteriormente al capítulo 1, el mensaje a las iglesias de Asia, para que posteriormente las cosas que habrán de ser, entonces sea la profecía y lo porvenir y los juicios de Dios y el final de la historia, el reino milenial, la venida gloriosa del Señor. Pero es necesario descubrir la identidad del Mashiach, ¿sí? Iniciar con un aparente velo, porque bueno, la naturaleza divina de Mashiach está redactada por las cartas del apóstol Pablo y él mismo, Señor, en el Evangelio, en la Besorá Tov, hablando de sí mismo en diferentes formas, parábolas. Y el apóstol Pablo, quien tiene una revelación, una visión, un diálogo personal con el Mesías, ¿verdad? Un encuentro personal con él. Ahora describirlo continuamente y constantemente en relación con su naturaleza gloriosa, su naturaleza divina. El Apocalipsis capítulo 1, hermanos, por eso es la revelación, el Hitgalut, el apocalipso, el correr el velo. Y lo primero que el Señor hace es correr el velo de sí mismo y presentarse, hermano, con esa gloriosa descripción. Que yo quiero que leamos del verso 11. Apocalipsis 1:11, que decía: yo soy el alfa y la omega. Esto es, hermanos, en el griego, ¿verdad? Alfa y omega, la primera y la última letra del griego. Pero en hebreo es el alef y el tau. El alef y el tau. ¿Ok? El primero y el postrero dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí están los nombres de cada uno de nosotros. Algunos se llaman Éfeso, otros se llaman Esmirna, otros se llaman Pérgamo, otros se llaman Tiatira, otros se llaman Sardis, otros se llaman Filadelfia y otros se llaman Laodicea. ¿Cuál de estas 7 iglesias es usted? Porque decimos que la iglesia es uno individual, que posee las características descritas por estos pasajes, pero a la vez juntos todos nos parecemos un poquito más a alguna de esas 7 iglesias. Y quizás el cuerpo de Cristo hoy se parece a alguna de ellas. ¿A cuál se parecerá más? ¿A cuál se parecerá más? No todos, pero más
los cristianos de este tiempo? Piénselo, no me conteste, piénselo. ¿A cuál de las 7 iglesias? Puesto que el libro de Apocalipsis está usando un idioma simbólico, pero un idioma que implica individualidad, implica Betesda, porque aquí le está hablando el Señor a Betesda, porque el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo. No es que dijo, es que sigue diciendo. Donde quiera que haya un cristiano, donde quiera que haya un creyente, donde quiera que haya un seguidor del Mesías, ahí el Espíritu le está diciendo. Entonces, ¿a cuál se parece hoy la iglesia cristiana en todo el mundo? ¿A cuál se parece la iglesia Betesda? ¿A cuál tipo de creyente se parece usted? A lo mejor usted es uno de Éfeso, yo soy uno de Esmirna, a lo mejor alguno es Tiatira, o alguno tiene algo de esto que puede ser que sea distinto al cuerpo de Cristo. A ver, ahora sí, que sea distinto al cuerpo de Cristo y que por lo tanto hay que corregirlo. Amén. Entonces vean, hermanos, el impacto de la reforma hace 500 años trajo un gran cambio, pero el impacto del libro de Apocalipsis, el impacto del libro de Apocalipsis entendido una vez más, releído, va a ser grande. Va a ser grande. A ver, vamos ahí. Entonces seguimos en la lectura, Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de ellos los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Si tú alguna vez has podido leer el libro de Daniel y la visión del profeta, tú ves que aparece en la visión el anciano de días. El anciano de días es una visión descriptiva tal y cual es esta visión. De de cabello blanco y una cinta de oro, un vestido blanco, ¿verdad? Y de su boca una espada, su rostro más resplandeciente que el sol, y sus pies, ¿verdad?, como bronce bruñido. Qué descripción gloriosa de Yeshua el Mesías cuando lo está mirando. Entonces, hermano, hay una grande conexión en cada simbolismo que tendríamos que hacer la tarea de indagar en la Escritura lo dicho desde antes, porque ahí está la descripción en esos pasajes: voz de Jehová sobre las aguas, ¿no? Y comenzamos a conectar texto con texto y texto con texto. Llegamos a una descripción tan maravillosa de él. Dice, verso 16: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el postrero, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Todos digan amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En otras palabras, el Señor dijo: lo que yo tomo en mi mano, nadie me lo arrebata. Amén. Yo lo tengo en mi mano. Es la mano del Señor la que guía a su pueblo, es la mano del Señor la que cuida a su iglesia. En otras palabras, yo te quiero decir, hermano, que tú y yo estamos en sus manos. Amén. En la mano del Señor, ahí está la iglesia, las 7 iglesias que representan la totalidad de las iglesias, que representan la iglesia a lo largo de los siglos, pero que hablan de esta congregación y de ti.
El Señor nos tiene en su mano y Él no nos va a soltar. Ríndale un aplauso a Él, el Señor de señores, el Rey de reyes. Muy bien. Bueno, yo voy a concluir ya, porque mi intención hoy, hermanos, es darles solamente la introducción a este escenario tan lindo que, hermanos, nos debe de hacer reflexionar ya. Nos tiene que ayudar a recapacitar ya, porque el que va a hablar a continuación en Apocalipsis 2 y 3 es el mismísimo Señor Jesucristo, el que le va a hablar a su iglesia. No es, hermanos, un predicador contratado, no es un orador elocuente, no es un internacional o popular apóstol. Es el mismísimo Rey de reyes y Señor de señores, el que va a hablar. Cuando el Señor hable, toda la tierra calle a la voz del Señor. Amén, hermanos. Entonces, bien, en conclusión, o para prepararle a usted a continuación, es decir, hermanos, lo que se va a notar en las 7 iglesias de Asia es que, por un lado, acontece de aquellos que han estado perseverantes, fieles, luchando, esforzados, atentos, un progreso espiritual. Sin en cambio, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la comunidad cristiana, en las iglesias, hay, ¿verdad?, también quienes, en lugar de haber caminado adelante, han retrocedido. Y el final de ello, hermano, pues es a veces triste. Ahora, voy a este punto, hermanos. ¿Por qué Apocalipsis comienza con el capítulo 1? Lo cual es lógico. Y continúa el capítulo 2 y el capítulo 3, debe ser, ¿no? Pero ¿por qué a las iglesias antes de todo lo que ha de venir? Sencillo, para mí lo veo así. Es porque, hermanos, la iglesia es la luz del mundo. Si se apaga la luz, ¿qué es lo que viene? Si el cuerpo de Cristo deja de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿qué es lo que va a continuar con el mundo? El mundo va a estar en tinieblas, el mundo va a estar en corrupción, el mundo va a vivir en violencia, en muerte, hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la restauración de la iglesia, el compromiso de la iglesia, el papel de la iglesia es fundamental para que, hermano, el mundo tenga un testimonio, la gente afuera tenga un testimonio, tenga una señal, tenga una pista, tenga un cómo encontrar el camino que anda buscando. Pues si la iglesia, en lugar de progresar, hermanos, se va volviendo tinieblas y va dando lugar al pecado y va accediendo y siendo tan tolerante en tantas cosas que a Dios le desagrada, entonces, ¿qué luz hay? Jesús dijo, ¿no?, que cómo escondes debajo de una cama una luz, tienes que ponerla arriba para que alumbre a todos. Esta situación es palpable y es real en la vida de los cristianos, en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia, de una forma general. Algo tiene que cambiar, hermano. Alguien tiene que empezar a hacer el cambio. Alguien tiene que tomar un compromiso. Escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Escuchar la voz del Señor. Para que entonces, en verdad, hermano, en verdad, la iglesia tenga un impacto en lo que viene. En lo que viene, que todos ya sabemos que no está muy lejos, pero ya viene pronto, hermanos. Por eso es que hay que empezar a reconocer quién es en el que hemos creído. Y todo esto se trata de la fidelidad hacia Él. Todo esto se trata de serle fiel a Él, ser fiel al Señor. Amén. Para que entonces el mundo tenga una esperanza. Cuando venga lo que ha de venir, pueda decir: ahora entiendo, yo quiero rendirme, yo quiero entregarme. Yo sé que allí hay salvación, no hay otro camino, solo Cristo es el camino. ¿Cuántos dicen amén? A Él sea toda la gloria. Hay que progresar, hermanos. Hay que progresar y no retroceder. Y todo lo que ha restaurado Dios y hemos compartido es hablar de progreso, no es hablar de retroceso.
Pero ahora, ¿qué es distinto a la cabeza, que es Cristo? En el cuerpo de Cristo, yo hice un pequeño resumen y de eso vamos a dedicar más adelante más tiempo. Pero podemos decir, hermanos, progresión o degradación, porque hay unas exhortaciones bárbaras a las iglesias que el Señor hace, que llama al arrepentimiento fuertemente. Entonces, ¿dónde se quedaron parados estos hermanos que no se dieron cuenta que el enemigo les ganó terreno? Porque el Señor dice a una iglesia que habitas donde está el trono de Satanás. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué sucedió? Que el Señor le tiene que exhortar a despertar, ¿verdad? Bueno, entonces sabemos que el primer mensaje a la iglesia de Éfeso o a los de Éfeso es tu primer amor. ¿Qué es distinto de la cabeza del cuerpo? El primer amor. Por eso el Señor inicia diciendo, ¿verdad? Pero tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Eso es distinto, porque el amor de Él permanece para siempre, porque Él es fiel. Porque Él ha dicho, mi amor es incondicional, mi amor es eterno, mi amor no es variable. Yo estoy amándote, dice el Señor. Yo te estoy amando, no importa lo que veas, no importa lo que suceda, no importa lo que estés enfrentando, no importa cuál sea tu condición, yo te estoy amando a ti. Por eso me entregué a ti. ¿Qué otra evidencia te puedo ofrecer de mi amor? Por eso Él puede reclamar el amor. Por eso Él tiene todo el derecho de decirnos, ¿y dónde está mi amor? ¿Sí? Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Ahí está. Él nos amó primero. Entonces por eso Él dice, vuelve a tu primer amor. Y ahora, amadísimos hermanos, vamos a aprender cuando hagamos la lectura a qué específicamente el Señor llama su primer amor. No solo esto aquí en el corazón, porque el sentimiento nosotros lo tenemos, y yo le digo una cosa, hasta gente que ni le conoce lo tiene. En serio, gente que no ha tenido una experiencia con Él, que no le ha entregado su vida, pero adentro siente que le quiere. No es sentimiento. El amor no es sentimiento. El amor es decisión. El amor es obediencia. Si me amáis, una y otra vez, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es solo que yo sienta bonito aquí, es que yo lo obedezco y ando en su camino. Y cuando dice el Señor, por eso arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Y ahí está. Esto es una conexión con la palabra de Dios, con la Torá, con los mandamientos. Pero ¿qué pasa con el cuerpo de Cristo? Cuando no quiere mandamientos, cuando no quiere ser guiado por la palabra, cuando rechaza, ¿dónde están entonces? ¿O dónde van a terminar los que rechazan los mandamientos del Señor? Esta palabra. ¿Me explico, hermanos? ¿Dónde van a terminar? En una apostasía, en una confusión, en un ecumenismo, en una idolatría, en una perversión, en una degradación. Ya está anunciado. Punto número 2. Puesto que si Éfeso, ¿verdad?, vuelve a las obras, bueno, no es todo. Si vuelve a su primer amor y dice, de verdad, hay que escudriñar, hay que conocer, hay que aprender la palabra, la Torá, los mandamientos. Bueno, pero el Señor ahora dice, ¿verdad?, no es suficiente solamente con saber, tienes que actuar. El llamado no es, ¿verdad?, solo de escuchar y no cerrar tu oído para aprender y decir, bueno, a ver de qué se trata esto, sino es de los que hacen. El reino de los cielos no es de los oidores, sino de los hacedores. Y con esa palabra basta decir, hermano, que nosotros al venir a la iglesia no hemos cumplido como todos los demás. Apenas estamos en el camino. Ahora viene la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Hacer la palabra. El reino de los cielos no es de los oidores, sino de los hacedores de la palabra de Dios. Vamos por buen camino, porque imagínense que es de aquellos que ni siquiera oyen la palabra de Dios,
¿Qué es de ellos que no oyen la palabra de Dios? Pero nosotros sí oímos la palabra de Dios. Pero hermano, no podemos repicar las campanas. Tenemos que hacer la palabra de Dios. Porque hay unos que se dicen ser y no son. Dijo el Señor, hay unos que se dicen ser judíos y no lo son. Y no está hablando del título de la descendencia o del linaje. Está hablando exactamente de esto. Tengo palabra de Dios. Yo tengo palabra, tengo mandamientos, conozco Torah, conozco evangelio. Pero ¿la estás obedeciendo? Se dicen ser y no son. Esa es la exhortación, ¿sí? Esa es la exhortación de que yo tengo la palabra afuera y adentro. Aquí está, aquí ya por el Espíritu Dios escribió sus mandamientos en mi corazón y en mi mente. Estoy en el pacto. Tengo la señal del Ruach HaKodesh, tengo la señal del Espíritu, ¿verdad? Porque ya escribió Dios acá adentro y acá. Pero ahora hay que hacerlo. Hay que hacerlo, no basta. Entonces, para llegar al punto de los que retienen la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. ¿Recuerdan el personaje de Balaam en la Biblia? ¿Lo leímos en Torah? Bueno, ya oímos y ya leímos, ya sabemos. Sabemos que hay que obedecer, pero hay que revisar en qué consistía la doctrina de Balaam. O sea, ¿qué es lo que él hizo en contra de la iglesia? ¿Sí? Es decir, en contra de la congregación de Israel. ¿Qué hizo Balaam? Quería maldecir, quería hacer tropezar por dinero, pero al final, ¿verdad? Él terminó bendiciendo a la congregación, pero, y una idea mejor, puso tropiezo al pueblo. Entonces, ahí está exhortación, hermanos, de no poner tropiezo al pueblo. La doctrina quiere decir la enseñanza, ¿ok? Esa enseñanza, no puede haber lugar para una enseñanza que haga tropezar al creyente. Una enseñanza que hace tropezar al creyente, hermano, es cuando se piensa, ¿verdad? O se divulga el no atender a la obediencia al mandamiento. Ya que Jesús en Mateo 5:17 dijo, he venido a cumplir, no vengo a abrogar. Y Él cumplió y dio ejemplo para que como Él ha hecho, nosotros también hagamos. Por eso somos sus seguidores. ¿Por qué? Seguimos las pisadas del Maestro, ¿sí o no? ¿Quién sigue sus pisadas? Entonces te pareces a Él. Si tú sigues sus pisadas, te pareces a Él. Vas a hablar como Él, vas a pensar como Él, vas a actuar como Él, vas a estar donde Él está. La conexión del cuerpo con la cabeza, ¿ok? Entonces, bueno, avancemos un poquito más y decimos, ¿no? Balaam hacía tropezar al pueblo. Y Jesús en Mateo 5:18 decía, el que enseña a guardar los mandamientos y los guarda es grande, pero el que no lo hace, pequeñito es. Hay que entender, pero aquí hay mucho que aprender y lo vamos a hablar en otra ocasión. Los nicolaitas, no se sabe históricamente quién eran, pero los nicolaitas, hermanos, en la lingüística de Apocalipsis se refiere a aquellos, hermanos, que fueron victoriosos por encima del pueblo. O sea que se pusieron por encima. De nicolaita viene la palabra Nike, de los tenis, y Nike quiere decir victoria. Victoriosos quiere decir aquellos que luchando contra el pueblo de Dios se impusieron. ¿Ok? Entonces, ¿qué le desagrada y qué es distinto del Señor? Esto, Él habla del primer amor, Él habla de no retener la doctrina de Balaam ni la doctrina de los nicolaitas. Él habla de tolerar a Jezabel, ¿ok? Le habla a la iglesia y le dice que toleras a Jezabel. Entonces, por eso decíamos cómo aquí aparece ya un rango VIP otorgado por una falsa profeta que está, ¿verdad?, manejando la congregación a gusto, ¿verdad? Y aún habla sobre, está haciendo caer a los siervos de Dios en fornicación. Y la fornicación puede hablar en sentido espiritual o en el sentido natural, ¿verdad? Porque está tomando un rumbo que no debería tomar. Entonces el Señor ahí hace una exhortación bien fuerte. Dice, o corriges esto, o yo la hago caer en cama, y a ella y a todos sus hijos, y voy a tratar duramente con ella. ¿Sí? La lista continúa cuando la iglesia piensa ser una iglesia muy avivada, una iglesia que dice,
tengo un edificio muy grande, tengo una congregación de miles, tengo un grupazo de alabanza, tengo grandes exponentes de la palabra y presumo que soy rico, ¿verdad? Pero el Señor le dice, pero eres pobre. Dices que ves y estás ciego. Dices que vives y estás muerto. Hay que atender a su voz. ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando le habla a la iglesia y le dice, verdad? Realmente lo que tú piensas que es vida, estás en muerte. Y finalmente, hermanos, en el último de los mensajes de Apocalipsis capítulo 3, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, no eres ni fría ni caliente, eres tibia, ¿verdad? La tibieza espiritual es distinto del cuerpo, es otra temperatura, y el Señor dice, hay que corregir. Él exhorta y dice, ¿verdad? Arrepiéntete. Ese es el llamado del Señor, hacer un compromiso, a volver a Él. Entonces, con la ayuda y el favor de Dios, vamos a ir tocando punto por punto, hermanos, vamos a ir escudriñando, y nuestros ojos se deben abrir más, para que entonces pensemos, ¿y dónde estamos ahora? ¿Y a dónde tenemos que ir? Porque queremos ser una iglesia que progresa. No queremos ser una iglesia, ¿verdad?, que va hacia atrás. Dicho en otras palabras, ¿verdad?, que hay un límite en la tolerancia del pecado. Hay un límite en la tolerancia de cierta unción, ¿no? O cierta palabra de profecía. Ustedes muchos saben que luego cuando se ha levantado alguien con profecía, termina dividiendo la congregación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los que ya hemos vivido años y hemos visto ciertas cosas, y el Señor es el que dice, ya no más. Para la iglesia del final de los tiempos, ya no pueden continuar así. Porque yo, hermano, veo algo de parte del Señor. Miren, rapidísimo, y es mi conclusión ya, el final. Hace muchos años se podía ver de pronto algunas personas entregadas a Cristo con un entusiasmo, arriba, 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 y como todo ser humano, después una temporada de desaliento, una bajada, pero uno será una bajada recia, ¿no? Un golpazo bien duro, en el cual pues ya se fue al mundo, se fue a sus vacaciones, se fue al pecado, y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo, y esa persona andaba por allí, a lo mejor otra estaba aquí orando, intercediendo por él, al ratito ya regresó, pues no pasó nada, se fue y regresó. Miren, aquí está. Eso era antes. Eso yo lo viví, yo lo vi, yo dije, ¿cómo, verdad? Ya regresó, y gloria a Dios, ya regresó. Qué bueno que no se perdió. Pero ahora creo que ya no es igual, hermanos. Ahora ya no es de jugar a que me voy y regreso. Los tiempos nos lo están diciendo. Tiempos peligrosos. Hermanos, ¿ya podemos concluir allá, por favor? ¿Listo?